Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Y es 14 de mayo del 2026. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Deuteronomio capítulo 30, Isaías capítulo 2 y el Evangelio según San Lucas capítulo 1 del 1 al 25. Llegamos al capítulo 30. Bueno, empezamos otro libro que es el Evangelio de San Lucas, escrito por Lucas, que se presume que era el compañero de Pablo, de profesión médico, y pues sabemos que también historiador. Es un evangelio que hace el esfuerzo de contarnos los hechos de la vida del Señor Jesucristo en un orden cronológico. Un dato que ya se los he dado: los primeros escritos del Nuevo Testamento en orden cronológico fueron las epístolas. O sea, primero Pablo escribe las epístolas, posteriormente se escriben los evangelios. Por eso, pues hay alguna influencia de los escritos paulinos, por ejemplo, como en el Evangelio de San Lucas. Pero quisiera que meditáramos un poco en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30 es un capítulo muy importante, creo que lo pude haber mencionado ayer, donde el Señor, como Padre, acordémonos que ayer en el libro de Isaías veíamos cómo el Señor está haciendo un reclamo lícito al pueblo de Judá, eh, que le han dado la espalda al Señor, ¿sí? Que dice: crié mis hijos, los crié, les proporcioné todas las cosas, pero ellos se rebelaron contra mí. En eso que hablábamos ayer de esa paternidad espiritual de Dios, pues estaba la formación, la provisión, donde Él espera que nosotros reaccionemos adecuadamente a la bendición, ¿sí? Bueno, pues creo que esa es como la reacción normal que todos esperamos, que el otro a quien se le hace bien, pues reaccione de manera consecuente, ¿sí? Que tome las mejores decisiones. El Señor, pues al darnos ese libre albedrío, pues nos da la capacidad de que tomemos las mejores decisiones. Esa es la libertad que el Señor nos concede, ¿sí? Que tenemos ya la opción. Cuando estamos en esclavitud no hay opción, simplemente nuestro corazón propende al mal, pero cuando Él trae libertad nos da la opción de que tomemos las mejores decisiones. Y esa es la libertad. La libertad no es solo hacer lo que nos plazca cuando nos plazca, sino tener la opción de tomar las mejores decisiones, los mejores caminos. El capítulo 30, entonces, acordémonos que desde el 28 está hablando un poco, poniendo como en paralelo, contraponiendo las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones están asociadas al oír atentamente, al guardar en el corazón y en el poner por obra. Y por ejemplo, el capítulo 28, el 29 nos habla un poco de esto. Es un tema que continúa en el capítulo 30, dice tal cual el versículo 1: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado al Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, cuando el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Entonces empieza este capítulo poniéndonos entonces como el Señor hace un llamado al volver, ¿sí? A arrepentirse, convertirse. Entonces la bendición la asocia precisamente a esa acción, a la acción de arrepentirse. Acordémonos que en el Nuevo Testamento, que es pues donde más encontramos este término en poco espacio,
Arrepentirse es un cambio de mentalidad, o sea que arrepentirse va de la mano de convertirse, ¿sí? De volverse es otra palabra que va asociada a eso y es un cambio absoluto de postura, ¿sí? O sea, si yo pensaba en negro, ahora voy a pensar, digámoslo de alguna manera, en blanco, ¿sí? Es yo cambio la postura. Lo que yo antes veía como bueno, discierno y entiendo que no era tan bueno, que era y se llaman las cosas como son. Lo malo es malo, lo bueno es bueno. La Biblia tiene unas posturas que no son de muchos matices. Eso es blanco, negro, bueno o malo, vida o muerte, derecha o izquierda. O sea, es una postura que no es intermedia, no es ambivalente, no es imparcial. La Biblia no es imparcial, ¿sí? No es ambivalente. Hay una postura clara y el tener una postura clara también es lo que me va a definir a mí en el camino de la vida, ¿sí? Eh, por eso también el discernimiento, porque las cosas que son como a medias luces, como dicen, a medias tintas, como aguas tibias. Imagínense que habla inclusive de la tibieza, ¿sí? No es tan bueno o no es bueno. Por eso, claramente, el Señor pone un camino, ¿sí? O bueno, hay un camino que Él lo pone y el otro es la opción. Por eso dice la Biblia, el que no es conmigo es contra mí, no hay un camino intermedio. El que conmigo no recoge, separado de mí, desparrama. Entonces, aquí el Señor, a través de Moisés, está llamando al pueblo a que tome la mejor decisión. Que en su sabiduría lo que hace es poner delante de él las opciones, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones? O eh, mm, o escuchas, guardas y obedeces, y estas son las consecuencias. O sea, cada decisión tiene unos efectos y unas consecuencias de lo que el Señor está haciendo. Si tú oyes, si tú guardas, si tú obedeces, este es el efecto de tu decisión. Pero si tú decides posiblemente oír, pero desacatar lo que yo te estoy diciendo, pues también estas son las consecuencias, ¿sí? Eso es lo que hace el Señor como Padre y poner delante de nosotros el efecto, las consecuencias de la decisión que tomemos. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo? Pero si tú te arrepientes, te vuelves y decides obedecer. En el versículo 10 nos habla un poco de esta, digámoslo, de este proceso de obediencia. Arrepentirse, convertirse y obedecer. Y el versículo 10 dice, y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Sí? Entonces, oír, lo que habíamos visto en Deuteronomio 28, y aquí dice, no solo oír, me salté el 8, perdón, y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos. Y esa es una forma de decirlo. Más adelante va a decir, por ejemplo, andarás en sus caminos, guardarás sus mandamientos. También dice, atenderás su voz siguiéndolo a él. ¿Sí? Entonces, todo lo lleva a amar. ¿Y cuál es el gran mandamiento? Entonces, el mandamiento es amar. Lo que dice el mismo Señor Jesús, que en qué se resumen los mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento. Amar. La decisión de amar. Para nosotros el amor generalmente es una emoción, ¿sí? Que es como la emoción reactiva. Entonces nosotros amamos lo que nos genera, no sé, beneficio, placer, lo que nos estimula, ¿sí? Por eso el amor tiende, al ser una emoción, tiende a variar, tiende a apocarse o tiende a aumentarse, ¿sí? Por eso nosotros en nuestras emociones podemos pasar del amor al odio y muchas veces podemos pasar del odio al amor, porque desde nuestra perspectiva es una emoción, ¿sí? Miren que eh, pasa. Un día amamos a alguien, ese alguien nos falla, nos traiciona, nos hace daño y ese amor perfectamente se puede convertir en otra cosa. El amor del Señor, como es la esencia del Señor,
el Señor no tiene amor, el Señor es amor. Y como es su esencia, es más que una emoción, ¿sí? Es estructura de su carácter amar. Y ese amor de Dios, como lo describe el Nuevo Testamento, el amor ágape, el amor sin separación, es una esencia, es una verdad del Señor que no va a depender de nuestras acciones o reacciones, ¿sí? Simplemente es una decisión que el Señor toma de fijar sus ojos sobre nosotros, de amarnos. Y por eso el Señor espera que la reacción natural de nosotros sea amarlo, la correspondencia sea amarlo, ¿sí? No solo porque Él nos hace bien, sino la decisión de caminar de su mano y amarlo profundamente. ¿Por qué? Porque cuando el amor se convierte en esa eh, estructura, en ese fundamento estructural de mi vida, el amor no va a depender de otras variables, sino de la decisión que yo tomé de caminar de su mano. Yo reacciono a su amor. Entonces, ¿yo cómo reacciono a su amor? Pues me convierto, me vuelvo a Él, ando en sus caminos, guardo sus mandamientos, atiendo su voz, lo sigo a Él. Cuando hablamos, miramos el libro de Cantar de los Cantares. El libro de Cantar de los Cantares es una expresión de amor en la interpretación alegórica, es una expresión de amor entre Dios y su pueblo, ¿sí? Donde hay en expresiones románticas, de hecho eróticas, lo que está evocando es una profunda relación, una intimidad profunda, permanente, un deseo, ¿sí? Por el otro, un anhelo por el otro, un anhelo que Dios tiene por su pueblo, sin duda alguna, como es el anhelo que el pueblo debería tener por el Señor. Mire, se los digo así. Cuando hay un culto de adoración, el culto de adoración es una cita. De hecho, la expresión de las fiestas solemnes, la palabra creo que es moed, que se traduce como fiestas solemnes, ese moed tiene que ver con una cita, es una cita de amor. Cuando el Señor establece las fiestas solemnes y los encuentros de culto con su pueblo, Él está estableciendo una cita. Entonces, digamos, Él a su pueblo, cuando su iglesia promueve el culto de adoración, Él está poniéndole una cita. Es en serio. Lo está invitando a que se encuentre con Él, a que en el caso de nosotros, que nuestra iglesia queda en un monte, a que suba al monte, atienda la cita que Él está dando, atienda el llamado que el Señor le ha hecho para que venga a estar con Él, a encontrarse con Él. Cuando cada mañana el Señor me está poniendo una cita para encontrarme con Él. Entonces, si el amor de mi vida, si mi amado me cita a que me encuentre con Él, ¿sí? Pues yo le daría prioridad a encontrarme con Él. Entonces, uno, no solo el desplazamiento, el tiempo que yo sacaría para estar con mi amado, sino que yo efectivamente estaría con mi amado. Porque ¿de qué sirve que yo me desplace a una cita? Si, imagínense que ustedes están con su esposo, su esposa, y se citan. ¿Y de qué sirve que cumplan la cita, que se encuentren, que tengan un encuentro porque se aman, pero cada uno se dedica a su celular, ¿sí? Cada uno se dedica a lo suyo, o, o su amado está pendiente, pero usted se dedica a su celular, a estar pendiente de otras cosas. Por eso no es solo atender la cita de encontrarnos con él, sino de efectivamente compartir y disfrutar de su compañía, ¿sí? Entonces, el Señor a través de Moisés le está diciendo al pueblo, vea, el camino que está por delante de usted es un camino de amor, es una decisión de amar. Todos los días ese amor va a tener, digamos, unas tentaciones que lo van a seducir para que comparta esos amores con otro. Pero está la decisión, ¿sí? Es el amor. Por eso muchos comparan el amor de Dios al amor de la mamá. Que la mamá, y permítanme decirlo de esta manera un poco
digámoslo, natural. Pero la mamá va a amar a su hijo, así no sea el más inteligente, así no sea el más bello, así no sea el más fuerte, porque es su hijo y punto, ¿sí? Puede ser un niño que no sea muy agraciadito, puede ser un niño canzoncito, puede ser un niño no muy inteligente, puede ser el niño que nadie más quisiera, pero su mamá siempre amará a ese niño, ¿sí? Y lo ama porque es su decisión, porque es desde lo profundo de su corazón, de su alma, y lo va a amar por encima de que sea el mejor hijo o que no sea el mejor hijo, el más inteligente o el menos inteligente, el que sea o no diligente. No, simplemente es la decisión de que lo ama. Va más allá de cómo sea él, de cómo actúe él. Esa es la decisión que el Señor tomó hacia nosotros y es lo que espera que nosotros reaccionemos ese amor de verdad, de todo corazón, manteniéndonos fieles, aunque haya otros que nos seduzcan a amarlos. Porque ¿qué hace el mundo, el entorno y el mismo enemigo? Que dejemos de amar al Señor. Por eso el enemigo estimula mucho el egocentrismo. El egocentrismo es como el amor a sí mismo. Entonces, ámate tú más que todas las cosas, ¿sí? Cuando tú te amas más que todas las cosas, cuando tu prioridad eres tú mismo, cuando estimula tu ego, pues ¿a quién destrona del centro de tu corazón? Al Señor. Y cuando tú te amas más que cualquier cosa, eso es egoísmo, dejas de ser un cristiano para ser un egocéntrico y entonces, pues ahí el enemigo puede hacer todo lo que quiera. O sea, logró estimular y seducirnos para que nos enamoremos más de nosotros mismos y dejemos de amar al que debería ser el centro de nuestro amor. Porque el orden es, yo amo al Señor y conforme amo al Señor, me amo a mí mismo en esa proyección del amor y la obra que el Señor ha hecho en mí y de esa manera tengo la capacidad de amar al otro. Pero por el tiempo quiero simplemente recordarles algo respecto a este amor eterno. El Señor da el gran mandamiento. El camino de la vida, el camino del bien, el camino de la bendición, implica amar al Señor. Ese es el mandamiento, amarlo. ¿Y qué es amar al Señor? Como se lo mencioné ahora, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, atender su voz y siguiéndolo a Él. Y quiero terminar recordándoles un regalo que el Señor nos dio el año pasado cuando mi esposa nos hablaba de la inteligencia espiritual. Isaías 11.1 habla del Espíritu del Señor que reposaría sobre el Mesías. Y esa ilustración del Espíritu del Señor, muchos la han interpretado como la estructura de la menorá, que es el candelabro que tiene siete brazos. Y si hablamos de que Isaías 11.1 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, se dice así, o sea, el espíritu del Señor. Y luego empieza a mencionar espíritu de sabiduría, habla del vástago, la raíz que saldrá, habla del espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento, de temor. La estructura, ¿sí? La base de esta manifestación del Señor es el amor. Porque el espíritu, cuando dice el espíritu de Yahvé o el espíritu de Jehová o el espíritu del Señor, ¿qué es el Señor? ¿Qué dijimos ahora? El Señor es amor. O sea que la base de todo esto que el Señor tiene para nosotros es el amor. Cuando yo amo al Señor, decido amarlo, porque no es solo reaccionar, sino decido amarlo, lo primero que hago, como les mencioné que dice Deuteronomio, es andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, atender su voz y seguirlo a Él. Yo estoy con el que amo. Yo busco al que amo. Yo guardo lo que me dice el que amo. Yo atiendo la voz del que amo. Y cuando yo entro en esta relación profunda de amor, donde de nuevo no solo estoy reaccionando a su amor, sino que yo mismo decido en mi corazón que lo voy a amar, ¿sí? Decido en mi corazón de que voy a estar allí. Es que en la decisión del amor está que yo estoy aceptando todo el paquete. Como les puse el ejemplo ahora del hijo que no tendrá muchos atributos, pero la mamá decidió amarlo, lo ama todo, ¿sí? Con sus pros, sus contras, sus buenos, sus malos, lo ama todo. Así hizo el Señor con nosotros.
El Señor no tiene nada malo. Para nosotros en el engaño puede que no tenga cosas muy chéveres, pero el Señor tiene todo bueno. Yo decido amarlo. Y como decido amarte, Señor, yo decido oír tu voz. Yo decido guardar en mi corazón tus palabras. Yo decido poner por obra. No necesito sentirlo, no, es mi decisión. Es que como cuando usted profundamente dice, voy a hacer una dieta, voy a cambiar un hábito de mi vida. Cuando usted lo hace, lo decide, usted actúa y viene el sentimiento, es como el efecto de su decisión. Yo decido amarte, yo decido andar en tus caminos, yo decido atender tu voz, yo decido guardar tus mandamientos, yo decido seguirte. Tenga ganas o no tenga, lo sienta o no lo sienta, lo voy a hacer porque es algo que está arraigado en mi corazón, es un fundamento estructural de mi vida, es estructural, no lo puedo modificar. Y allí entonces, cuando yo empiezo a caminar en el amor del Señor, voy a experimentar lo de Isaías 11:1. Sabiduría, que es qué puedo, qué debo hacer, qué hago. Inteligencia, cómo lo hago. Consejo, con quién lo hago. Poder, con qué lo hago. Ya sabemos su espíritu. Conocimiento, para qué lo hago. Y temor, para quién lo hago. Pero todo parte en la decisión de amarlo. Ese es el mandamiento. O sea que el camino de la maldición, de la muerte y del mal es que yo decido no amar al Señor. Entonces mire que tiene mucha lógica. Porque cuando yo decido amar al Señor, ¿sí? Yo decido que ese es el fundamento de mi vida, mi amor a Él, y sujeto y subordino todas las cosas al amor del Señor. El amor del Señor se expresa como oyendo su voz, guardando sus palabras, poniendo por obra lo que Él me dice, andando en sus caminos, atendiendo su voz, guardando sus mandamientos, siguiéndolo a Él. Puede que repita algunas cosas, sino que es lo que escribí de lo que dice Deuteronomio, que lo repite de otras maneras. Eso es la expresión y la manifestación de que yo decido amar al Señor. Cuando yo decido amarlo, voy a experimentar el saber qué hago, el saber cómo lo hago, con quién lo hago, con qué lo hago, para qué lo hago y para quién lo hago. Esa decisión de amar me va a mantener a mí firme, ¿sí? En mis caminos, pero también empieza a proyectarse en algo. Cuando yo tengo claridad, tengo sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor, entonces proyecto ese amor que le tengo al Señor y comprendo que Él me ama y yo empiezo a aceptarme, a amarme, a respetarme, a valorarme. Una persona que no ama profundamente al Señor no se puede amar a sí mismo con la medida justa de la fe. Por eso, o es acomplejada, o es insegura, o es resentida, o simplemente no se valora y no se cuida. Entonces no cuida su salud, no cuida su alimentación, no cuida su descanso, no se cuida, ¿sí? Se excede, los excesos o defectos, o se excede en algo o se queda carente de algo. Pero cuando yo estoy viviendo en el amor, soy amado, sé que me aman profunda y eternamente, y yo puedo amar al Señor de esa manera, también lo proyecto en mí, ¿sí? No en un amor egoísta, sino en un amor consecuente a la obra del Señor en mí. Pero también se va a proyectar y se va a facilitar en cómo amo y trato de vivir en paz y en armonía con mi prójimo, ¿sí? Yo amo y no voy a dejar de amar. Llueva, truene, relampaguee, es que no depende de factores, simplemente es algo que está arraigado en mi corazón. Y de allí entonces que la Biblia nos insista tanto que el amor, ¿sí? Es el vínculo perfecto y eterno. Pues imagínense que Pablo en Corintios 13, que se leía creo que ayer, en Corintios 13, dice que va a quedar el amor por encima de la fe y la esperanza. Porque cuando estemos delante de su presencia no necesitamos esperanza ni fe. Esperanza, pues si ya lo tenemos. Fe, pues si ya lo vemos. Queda el amor. El amor es como explica Christopher Nolan en su película Interestelar, es ese vínculo que trasciende todas las dimensiones del universo. Es un vínculo tan fuerte
que literalmente la muerte no puede apagar el amor. Dicen, creo que es que Eclesiastés, no, Cantares, ni las muchas aguas ni la muerte puede apagar el amor. Y el ejemplo perfecto es que usted, ¿por qué ama a alguien que ya murió? ¿Por qué sigue amando a alguien que está muerto, que ya partió a la eternidad? Porque el amor no está limitado ni a la vida ni a esta esfera terrenal. De verdad, es el vínculo eterno y perfecto. ¿Y sabe entonces cuál es el llamado que el Señor hace? La vida, el bien, la bendición, la luz, el bienestar, la plenitud está en la decisión de amar al Señor sobre todas las cosas. Te amo más que a mi equipo favorito y por eso prefiero ir a la cita de amor contigo que verme el partido de mi equipo favorito. Te amo más que a mi cansancio, te amo más que a mi pereza, te amo más que a mis deseos, te amo más que a mis placeres. Es mi decisión amarte profunda y estructuralmente y voy a atender la cita que tú pones delante de mí. Quiero pedirte, Padre, en esta mañana que mi amor en verdad reaccione, Señor, adecuadamente a tu amor. Más bien que mi corazón reaccione a tu amor. Quiero pedirte que me atraigas a ti. Como dice la Escritura, atráeme a ti y correremos. Estimula e inclina mi corazón hacia ti. Quita en medio de nosotros, entre tú y yo, mentiras, engaños, confusiones, tantas ocupaciones, Señor, tantas ideas. Depura de mi alma, Señor, tantas cosas añadidas que solo me impiden estar cerca de ti. Necesito estar cerca de ti. Necesito, Señor, caminar de tu mano. Necesito que tú, Señor, tomes mi corazón, que lo estreches al tuyo, Señor. Yo te pido, Todopoderoso, que quites, Señor, de mi corazón la coraza, la dureza, la rebeldía, lo que decía ayer Isaías. Se rebelaron contra mí, yo solo quise ser un buen padre, pero se rebelaron contra mí. Ayúdame a volver a tu corazón, ayúdame a convertirme en mis malos caminos. Y mis malos caminos es no amarte como asunto preferente en mi vida, que amarte sea mi decisión diaria, que amarte, obedecerte, guardar tus mandamientos, atender tu voz, andar en tus caminos, seguirte a ti, sea mi decisión diaria, Señor. Es la decisión más sabia e inteligente que cualquier persona puede tomar. Y en ese amor, dame la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor para mantenerme firme en tu camino. Te bendigo, te exalto y te agradezco que escuches nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.